Lo que estás viendo es una red de ferrocarriles de alta velocidad completamente nuevos que actualmente se están construyendo en toda África. Esto se llamará la Red Africana Integrada de Ferrocarriles de Alta Velocidad y transformará África. El megaproyecto tendrá corredores ferroviarios de este a oeste y norte a sur, uniendo ciudades principales y países sin litoral con puertos costeros. Este sistema ferroviario africano sería significativamente más largo que el que actualmente tienen sus vecinos europeos al norte, y se asemeja a una tendencia más amplia de rápida expansión económica africana, mientras que Europa enfrenta estancamiento económico e incluso, en algunos casos, colapso. Casi no hubo crecimiento en la zona euro, incluso tuvimos desarrollos negativos en algunos países. África ha tenido gran avance económico en los últimos 10 años. Antes de hablar del declive económico de Europa, ¿por qué África ha crecido tan rápido? Y, aún mejor, ¿cómo podría África, un país con relativamente poca infraestructura, lograr llevar a cabo un megaproyecto tan grande? Este proyecto se completará por fases a largo plazo. Primero están los ferrocarriles piloto acelerados, que unirán Dar es Salaam con Dodoma, y luego se ampliarán a Burundi, Ruanda y Uganda. Además, en Namibia, se construirá un ferrocarril que comenzará en la ciudad portuaria de Walvis Bay. Viajará hacia el interior y conectará con la ciudad capital de Windhoek, antes de entrar a Botsuana y luego a Johannesburgo. En Sudáfrica, conectar estas ciudades y países se considera el primer paso más importante y es prioritario. Como parte del piloto acelerado, la fase 2 piloto estándar significa un avance importante. Los ferrocarriles en esta fase conectarán muchas de las principales ciudades portuarias africanas con sus ciudades intercapitales, e incluso con otros países sin salida al mar. Uno de los ferrocarriles más ambiciosos en esta fase piloto es el que conecta Alejandría, en el Mediterráneo, con la ciudad capital de Egipto, El Cairo, y luego se extiende hasta Aswan, antes de entrar en Sudán y detenerse en la ciudad capital de Jartum. Pocos países africanos tienen sus capitales cerca de ciudades portuarias. Estas capitales africanas tampoco han tenido ferrocarriles o rutas directas a sus principales puertos. Conexiones sólidas entre ciudades capitales y puertos son clave para impulsar el comercio y el desarrollo económico. Este proyecto piloto inicial sería un gran paso adelante para conectar las ciudades capitales con sus ciudades portuarias. Si todo sale bien, África pasará a la fase 3 de su plan de trenes de alta velocidad. La fase 3 se completará en 2033 y conectará países sin litoral de África con ciudades portuarias de otros países. Los países africanos sin litoral suelen ser más pobres y tener desventajas económicas frente a los costeros. Países africanos como Chad, Níger y Malawi son muy pobres, no tienen salida al mar y dependen de la agricultura, pero carecen de acceso fácil a rutas comerciales globales. Estos países sin litoral dependen de los países costeros africanos para acceder a los océanos y al mar Mediterráneo. Si los países costeros tienen inestabilidad política o problemas económicos, afecta el acceso de los países sin litoral a rutas comerciales globales. La fase 3 planeada para 2033 es ambiciosa e incluye construir 35.828 kilómetros de vías férreas. Europa tiene unos 20.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. El Plan de África para 2033 casi duplicaría este sistema. Algunas de estas líneas cruzarían zonas extremadamente calurosas del Sahara, casi inhabitables y aún más difíciles para construir trenes de alta velocidad. Una de estas líneas se extendería desde Argel y Argelia, y viajaría hacia el sur a través del desierto del Sahara, antes de llegar al oasis en medio del desierto conocido como Insala, y luego cruzaría hacia Níger, que es extremadamente pobre, antes de cruzar a Nigeria y conectar hasta la próspera ciudad de Lagos. Este ejemplo de conectar comunidades desérticas en Níger y Argelia, con el próspero Lagos en el Atlántico, sería muy beneficioso para estas comunidades sin salida al mar. Si avanzamos a la fase 4 del proyecto prevista para 2043, se sumarán 14.547 kilómetros de tren de alta velocidad. Entre los principales beneficios de esta fase está conectar muchas ciudades costeras en la costa oeste de África, en rápido crecimiento, desde Alejandría en Egipto. Podrás viajar en tren de alta velocidad por la costa de África hasta Douala, Camerún. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, será más accesible para otros países del sur de África, uno de los más ricos del continente. Un gran reto para construir este sistema ferroviario es que cada país debe hacer su propia sección de vías. Teniendo esto en cuenta,
¿Cómo esperan algunos de los países menos ricos financiar este enorme proyecto? Países de rápido crecimiento como Nigeria y Sudáfrica están en una posición mucho mejor para financiar redes ferroviarias de alta velocidad que sus países vecinos sin salida al mar, como Níger y Chad. Si el sistema ferroviario de alta velocidad lo construyen solo los países africanos, esto hará que los países sin salida al mar se queden rezagados, mientras los costeros avanzan y se enriquecen. Afortunadamente para estos países sin salida al mar y menos ricos, van a recibir una ayuda externa significativa. Países de Asia, Europa y Estados Unidos buscan participar en el crecimiento ferroviario de alta velocidad en África, siendo China el principal contribuyente extranjero. China ya ha participado ampliamente en proyectos de infraestructura en África. China ya construyó ferrocarriles en Etiopía, Kenia, Nigeria y otros países africanos mediante la Franja y la Ruta. China ya financió el ferrocarril de vía estándar que une Nairobi, la capital de Kenia, con su principal puerto en el Océano Índico, Mombasa. China financió el ferrocarril de Etiopía y Djibouti, creando una ruta comercial clave para países sin salida al mar, como el ferrocarril Lagos-Ibadan en Nigeria, que impulsa el transporte en este país en rápido crecimiento. Pero, ¿qué obtiene China de esto? ¿Por qué han estado ayudando a estos países, que están a miles de kilómetros de distancia, a mejorar sus sistemas de transporte? Desde la perspectiva de China, obtienen más beneficios de los ferrocarriles que los países africanos. China otorga financiamiento mediante préstamos a estos países africanos. Entre 2001 y 2022, la República Popular China otorgó más de $170.000 millones en créditos, subvenciones y préstamos a países africanos. Estos préstamos estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura como la construcción de más ferrocarriles y viviendas. Al principio, el nuevo dinero que llegó a África fue emocionante. Pero en años recientes muchos países africanos han retrocedido en aceptar estos préstamos. Por ejemplo, en 2016, la República Popular China prestó $28.4 mil millones estadounidenses a África, en comparación con solo $2.000 millones estadounidenses en 2020. Varios países africanos con economías frágiles han enfrentado problemas de deuda tras recibir mucho financiamiento de China. Estas economías frágiles no han podido pagar la deuda y los intereses solo han aumentado. En noviembre de 2020, Zambia fue el primer país en incumplir el pago de un préstamo chino, debiendo al menos $6.6 mil millones a prestamistas chinos. China presta dinero a economías africanas frágiles, lo que se conoce como la trampa de deuda china. Muchos países africanos están despertando a esta trampa de pedir dinero prestado a prestamistas extranjeros, y ahora están cambiando su enfoque hacia la riqueza que pueden crear de manera independiente. Con poca infraestructura y rezagada en la economía digital frente a otros continentes, ¿cómo África ha generado su propia riqueza? La creación de riqueza independiente inicia al enfocarse en lo que hay bajo su suelo. Níger, Senegal y la República Democrática del Congo han incrementado sus exportaciones, sobre todo de minerales en los que son abundantes. Para la República Democrática del Congo, principal productor mundial de cobalto, proviene el 55% de este mineral. La República Democrática del Congo es el segundo productor mundial de diamantes, con el 21% de la producción. El país también cuenta con algunas de las reservas de cobre y oro de mayor calidad en el mundo. La República Democrática del Congo tiene la mina de oro más grande de toda África, conocida como la mina de oro de Kabali. La mina de oro de Kabali produce 750.000 onzas de oro al año y aún hay millones por extraer. Además, si nos movemos hacia el noreste, Nigeria se está convirtiendo en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a su abundancia de petróleo que puede ser extraído. Nigeria es el mayor exportador de petróleo en África y el 9º en el mundo. La mayor parte de este petróleo está en el delta del Níger, una zona costera al sur de Nigeria. Esta región tiene alrededor de 78 de los 159 campos petroleros de Nigeria. Gracias a su abundante petróleo, Nigeria invierte las ganancias en desarrollar su infraestructura. Lagos y otras ciudades crecen rápido, atrayendo a personas rurales que buscan mejores oportunidades. Muchas oportunidades están en el sector tecnológico de Lagos, donde la economía digital aporta entre 20 y 25 mil millones de dólares al PIB de Nigeria. Este crecimiento en el sector tecnológico ha impulsado a una población joven y experta en tecnología a buscar crear empresas emergentes en Nigeria. Debido a la rápida urbanización y el crecimiento del PIB, Nigeria se proyecta como el tercer país más poblado del mundo en 2050. El crecimiento económico mejoró el sistema de salud, redujo la mortalidad infantil
y permitió que más adultos nigerianos se reproduzcan. En 2022, la tasa de fertilidad promedio en Nigeria fue de 5.1 nacimientos por cada mujer. Esto es dramáticamente más alto que el promedio mundial, que es de solo 2.4 nacimientos por cada mujer. Cerca del 44% de la población de Nigeria es menor de 15 años. Esto es mucho más que en Estados Unidos, donde solo el 18% tiene menos de 15 años. Y es mucho más que en Japón, donde solo el 11% de la población es menor de 15 años. De hecho, esta es una tendencia común en casi toda África, donde la población en estos países africanos está creciendo mucho más rápido que en el resto del mundo. De hecho, 19 de los 20 países con mayor crecimiento poblacional se encuentran en África. Las mujeres africanas tienen más hijos que las asiáticas y europeas. En Níger, la tasa de fertilidad es de 6.6 hijos por mujer. En general, los países africanos tienen menos acceso a anticonceptivos, pero también cuentan con un sistema de salud en crecimiento que está reduciendo las tasas de mortalidad infantil. La combinación de estos dos factores ha llevado a un aumento vertiginoso de la población en prácticamente toda África. La población joven de África es muy beneficiosa para la innovación en la economía, ya que una fuerza laboral joven puede adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y es más probable que se conviertan en emprendedores. Uno de estos emprendimientos que África ha estado impulsando es la creación de ciudades inteligentes. Kenia construye Ciudad Kansa, una nueva ciudad que busca ser el Silicon Valley de África. Esta ciudad está diseñada como un centro tecnológico e inteligente, a 70 kilómetros al sureste de Nairobi, Kenia. Este proyecto es parte del Plan Visión 2030 del gobierno keniano, que busca hacer de Kenia un país industrializado, limpio y avanzado tecnológicamente. La ciudad Kansa contará con el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Kenia, un nuevo Internet de alta velocidad, muchas viviendas residenciales, parques y hospitales, y está diseñado para crear miles de empleos centrados en la nueva economía digital. Habrá un tren de alta velocidad entre Nairobi y Mombasa, dos de las ciudades más grandes de Kenia, facilitando el transporte de mercancías al Océano Índico. Esta ciudad usará energía renovable, algo poco común en ciudades africanas del siglo XXI. Si tiene éxito, esta ciudad será modelo para que otras naciones africanas creen sus propias ciudades inteligentes. Otros países africanos ya siguen el ejemplo de Kenia. Nigeria ya construye Eco Atlantic. Sudáfrica ha estado construyendo Lanseria City y Rwanda Vision City. Todas ciudades inteligentes que están adoptando tecnologías inteligentes y mejorando la infraestructura urbana. Este desarrollo urbano y de ciudades inteligentes no sería posible. Sin embargo, sin la tasa de fertilidad extremadamente alta de África, los países fuera de África no han estado experimentando este rápido crecimiento económico. Una gran razón de esto son las tasas de fertilidad muy bajas, que en algunos países están contribuyendo al colapso poblacional. En 2022, todos los países europeos tuvieron una tasa de fertilidad menor a la de reemplazo de 2.1 hijos por mujer. La fertilidad promedio en la Unión Europea fue de 1.46 nacimientos por mujer, por lo que la población disminuirá gradualmente. Sin inmigración significativa, menos jóvenes en la fuerza laboral reducen la población activa. Esta población en edad de trabajar, que está disminuyendo, ha tenido que mantener a la creciente población de personas mayores en toda Europa, sin mencionar que programas como la seguridad social y la industria de la salud están empezando a requerir más fondos debido al envejecimiento de la población en Europa. Como hay menos trabajadores contribuyendo a financiar estos programas, los gobiernos en Europa están empezando a enfrentar serios déficits de financiamiento. Los países europeos han intentado solucionar este problema de baja fertilidad aumentando sus cifras de inmigración, importando personas de otros continentes. Alemania lideró la inmigración en 2023 con 1.933.000 personas llegando al país. Después de Alemania, España tiene unos 1.3 millones de inmigrantes, seguida de Francia e Italia, con cerca de 400.000 nuevos inmigrantes. En 2023, estos inmigrantes suelen ser más jóvenes que la población nativa europea, ayudando a compensar el envejecimiento demográfico. Alemania busca trabajadores más calificados para su fuerza laboral, mientras que España e Italia dependen de migrantes para empleos temporales y manuales. Europa ha recibido una ola de solicitantes de asilo y refugiados de zonas en conflicto como Siria, Afganistán y Ucrania. Alemania y Suecia han creado programas para integrar a solicitantes de asilo en su mercado laboral, con resultados mixtos. Algunos de estos programas fueron exitosos, pero, en promedio, muchos solicitantes de asilo todavía enfrentan muchos desafíos para ingresar al empleo formal, como obtener permisos de trabajo,
la barrera del idioma y el acceso limitado a la educación. Por otro lado, los sectores laborales en la agricultura y la construcción han tenido éxito con los trabajadores solicitantes de asilo, donde se necesita menos educación y alfabetización en el idioma. Otra ventaja de los países africanos frente a Europa es su mayor cantidad de recursos naturales. La mayoría de los países europeos no son muy independientes energéticamente, ya que se ven obligados a importar petróleo, gas y otros recursos naturales de países extranjeros. Antes de 2022, muchos países europeos dependían enormemente de Rusia para su energía. Tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea impuso fuertes sanciones y dejó de importar petróleo ruso. Alemania redujo sus importaciones de petróleo ruso del 36.5% en 2022 al 0.1% en 2023. Varios países de la Unión Europea dependían del petróleo ruso antes de la invasión. Las sanciones a Rusia provocaron que los precios de la energía en Europa subieran al perder a uno de sus principales proveedores. En los Países Bajos, entre 2021 y 2022, las facturas promedio de electricidad subieron un 953%. El aumento de los precios de la energía también ha tenido un efecto dominó en los precios de los alimentos y en la inflación subyacente en general. La inflación en Europa alcanzó su máximo en octubre de 2022, con un 10.6%. La última vez que Europa vio una inflación tan alta fue hace unos 50 años, a principios de la década de 1970. La crisis energética en la Unión Europea ha hecho que muchos países reconsideren su dependencia de otros. Para recursos naturales como el petróleo, el problema es que la mayoría de la Unión Europea no tiene petróleo propio. Los países africanos generalmente tienen una mayor abundancia de recursos naturales en comparación con los países europeos, por ejemplo. Alemania posee minerales como lignito y sal, pero depende mucho de importar petróleo y gas. Francia cuenta con algo de uranio para energía nuclear, pero depende mucho de importar combustibles fósiles. Italia, España y Polonia tienen reservas de carbón, pero dependen principalmente de importaciones energéticas. Los dos países europeos que sí tienen abundancia de recursos naturales son Noruega y Ucrania. Ninguno de estos países está en la Unión Europea, y los recursos de Ucrania están gravemente afectados por la guerra con Rusia. Aunque estos países de la Unión Europea quisieran ser más independientes energéticamente, es casi imposible por su falta de recursos naturales. Esto obliga a gran parte de la Unión Europea a importar gas y petróleo de Noruega, Estados Unidos y países africanos en auge como Argelia y Nigeria. Por el interés de los países europeos en ser más independientes energéticamente, muchos gobiernos ahora consideran más la energía renovable como la solar, eólica y geotérmica. Estas formas de energía renovable tienen un costo muy alto. Construir instalaciones de energía renovable como parques eólicos, solares e hidroeléctricas requiere una inversión inicial muy alta. Algunas energías renovables, como la solar y eólica, dependen del clima y no siempre son consistentes. Los proyectos de energía renovable a gran escala, como parques eólicos y solares, suelen requerir mucho terreno, lo que provoca destrucción de hábitats y cambios en el uso del suelo. Esto puede resultar en el desplazamiento de muchas poblaciones de vida silvestre e incluso puede provocar erosión del suelo y degradación de la tierra en muchos casos. Muchos sostienen que usar energías renovables a largo plazo es más beneficioso que las tradicionales. Actualmente, muchos países africanos impulsan sus economías extrayendo petróleo y otros recursos naturales. Aunque el PIB de la mayoría de los países europeos sigue siendo mucho más alto que el de sus contrapartes africanas, la tasa a la que está creciendo el PIB de los países africanos actualmente es mucho mayor que la de la mayoría de Europa. 16 países africanos tienen un crecimiento del PIB de 5% o más. Compáralo con Europa. Solo Mónaco y Bielorrusia en Europa tienen un crecimiento del PIB de 5% o más. Si reducimos el umbral a un crecimiento del PIB de 3%, o más, 35 países africanos cumplen este criterio. Compáralo con Europa. Solo 14 países europeos tienen una tasa de crecimiento del PIB del 3% o más. Quizá pienses que hay menos países europeos que africanos, pues en la lista aparecen 46 países europeos y 54 africanos. Claro, habrá menos países europeos con crecimiento del PIB mayor al 3% que africanos en ese nivel.
Si usamos proporciones simples, aún lo hallamos. El 64% de los países africanos tienen una tasa de crecimiento del PIB superior al 3%, mientras que solo el 30% de los países europeos tienen una tasa de crecimiento del PIB del 3% o más. Esta diferencia tan marcada muestra cuán más rápido están creciendo las economías de los países africanos en comparación con los países europeos hoy en día. Ahora, obviamente, al analizar un continente en su totalidad, va a haber algunas excepciones. Algunos países europeos están creciendo a tasas mucho más rápidas que algunos países africanos. En 2022, Mónaco creció 11.1% en PIB y en 2023, Sudán cayó 12.3%. Pero usando estas proporciones básicas para países con una tasa de crecimiento del PIB del 3% o más, queda claro qué continente, en promedio, está experimentando el crecimiento más rápido hoy en día. En 2024, economistas dicen que países africanos viven un crecimiento de recuperación, mientras que los europeos del norte ya son economías maduras que crecieron rápido hace tiempo. Muchos países africanos tienen la ventaja de poder saltarse las etapas antiguas del desarrollo industrial y pasar directamente a las nuevas tecnologías que están surgiendo hoy en día. Muchas naciones africanas evitaron la telefonía fija y adoptaron directamente la tecnología y banca móvil. En 2002, solo 1 de cada 10 personas en Kenia tenía teléfono. En 2024, los celulares son tan comunes como en Estados Unidos. El Banco Mundial estima que 650 millones de africanos tienen acceso a teléfonos móviles, más que en Estados Unidos y Europa. En varios países africanos, más personas tienen teléfonos móviles que acceso a agua potable, cuentas bancarias o electricidad. Dado que estas economías africanas parten de un PIB per cápita más bajo, incluso pequeñas mejoras en sus economías terminan generando altas tasas de crecimiento en términos porcentuales. Estos países europeos tienen economías más maduras. Estos países ya han pasado por sus fases de industrialización y urbanización, y ahora tienen un espacio limitado para una expansión rápida. Portugal es un país europeo que no solo ha estado estancado, sino que también ha experimentado declive económico. Desde la pandemia, Portugal ha recibido muchos migrantes, conocidos como nómadas digitales provenientes de países ricos como Estados Unidos e Inglaterra. Estos nómadas digitales han estado llevando a Portugal a una espiral económica descendente. Y puedes descubrir exactamente por qué es así en este video de aquí.